Juguemos con las sombras, episodio 6. Tipos de figuras para el teatro de sombra. Bienvenido, bienvenida al podcast de los títeres, las luces y las sombras. Soy José Diego Ramírez de alasombrita.com. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! La formación de los más pequeños no es algo que se pueda dejar en manos simplemente de las clases de matemáticas, lengua y demás. Ni siquiera sumando las actividades extraescolares es suficiente, si éstas no dejan un importante espacio para la imaginación y en concreto para el desarrollo de las capacidades expresivas y motrices. Tus niños necesitan expresar lo que llevan dentro. Conocer mejor su cuerpo y los modos de expresarse es una de las ventajas del teatro de sombra, una técnica milenaria que consigue alcanzar gran sofisticación a través de la sencillez y que logra un desarrollo integral del alumnado a partir de unas actividades aparentemente rudimentarias. Hay más beneficios que iremos descubriendo en cada episodio. Es una herramienta muy poderosa. El teatro de sombra hace que todos los niños y niñas se lo pasen bien y lo hagan desde el principio, ayudando de paso a los más vergonzosos y a los menos integrados. Porque con la sombra todo es posible. Si en el episodio anterior hablamos de historia, con unos breves apuntes de cómo evolucionaron las artes escénicas, en el episodio de hoy te hablaré sobre los tipos de figuras para el teatro de sombra. En el mundo del teatro de sombra, las figuras que utilizamos para crearlas son un elemento fundamental que atrae al público y les brinda una experiencia única. Estas figuras de sombra son creadas por cualquier objeto opaco que proyectan una sombra, ya sea reconocida por el espectador o no. Es justamente esta capacidad de reconocimiento lo que hace que las sombras sean tan atractivas para el público, ya que les brinda una información mínima que inmediatamente tratan de asociar con sus conocimientos y experiencias previas. Por ejemplo, la posición estratégica de una mano puede crear una sombra que se asemeja a un conejo, lo cual es una clara muestra de cómo el espectador completa la información faltante para poder entender lo que está viendo. En uno de nuestros espectáculos realizamos una figura de sombra con las manos que se asemeja a un conejo, un lobo, un ave posada que sale volando, entre otros. Es común escuchar a los pequeños en el patio de butaca nombrar animales a los que les recuerda las figuras de sombra que están viendo. Y no a todos les recuerda lo mismo. Al finalizar este número decimos que cada uno ve lo que necesita ver, por no decir que cada uno asocia lo que ve con su conocimiento, y algunos pequeñines no tienen todavía lo suficiente registro para descifrar lo que están viendo. Siempre bromeamos diciendo que sabemos que las nuevas ilustraciones de los cuentos, los nuevos ilustradores, las nuevas películas de dibujos animados en el cine y en la televisión, aparecen unos dibujos de animales que no los entienden ni los propios creadores. Las figuras de sombra son un elemento clave en el teatro de sombra y su capacidad de reconocimiento y la asociación con los conocimientos y experiencias previas del espectador las hacen tan atractivas e interesantes para el público. Así que el teatro de sombra se sirve de que el espectador asocie mentalmente figuras, lo que se denomina pareidolia. La pareidolia es un mecanismo de nuestro cerebro que nos permite percibir patrones o formas familiares en imágenes y sonidos caóticos o sin estructura aparente. Es una respuesta natural de nuestra mente que se ha desarrollado a lo largo de la evolución para ayudarnos a detectar rápidamente formas significativas en nuestro entorno, como caras o cuerpos de animales. En cuanto a la relación con el teatro de sombra, también se puede ver como un ejemplo de pareidolia. En el teatro de sombra se crean formas a partir de objetos simples, como títeres, pero
Sobre todo ese efecto lo tendríamos más explícito en las denominadas sombras chinescas, las sombras con las manos, donde el espectador puede percibir imágenes o historias complejas a partir de formas básicas. De esta manera, el teatro de sombras juega con la pareidolia de la mente humana y crea una experiencia visual y narrativa a partir de elementos simples. Partiendo de esa información, nosotros podríamos dividir las figuras de sombra en dos bloques principales que comprenden las figuras corporales y las figuras de objetos. Veamos la primera, las figuras corporales. Las figuras corporales, se puede entender. Entendamos como figuras corporales las que se hacen con el cuerpo entero o solamente con las manos, las denominadas sombras chinas. Para esta última disciplina hace falta tener habilidad especial y mucho entrenamiento también. Pero hay figuras muy sencillas como el conejo, el lobo, la paloma, que son divertidas de crear y que podemos probar. Las sombras corporales ya de cuerpo entero requieren un espacio lo suficientemente grande para poder moverse con comodidad entre la luz y la pantalla. Necesitamos una pantalla también lo suficientemente grande como para que quepa los actores y podamos proyectar las imágenes que queremos. Estos actores pueden utilizar disfraces y accesorios construidos por ellos mismos, como sombreros, herramientas, utensilios, incluso máscaras también, que enriquecería mucho todo el proceso de creación y el resultado final. También las sombras de mano pueden enriquecerse con objetos, sombreros, zapatos, ojos, algo de vestuario. Una de las dificultades que nos vamos a encontrar con su uso es que hay que dominar muy bien los movimientos y la posición en este espacio escénico entre la luz y la pantalla. Cualquier pequeña variación produce sombras distintas a la esperada. Las sombras corporales tienen la dificultad de que no podemos hacerlas más pequeñas. Podemos hacerlas más grandes si nos acercamos a la luz, pero una vez que estemos cerca de la pantalla ya no podemos realizarlas más pequeñas. Este problema lo solucionamos realizando figuras planas del tamaño que necesitemos. Y esta sería la segunda forma de figura de teatro de sombra, las figuras planas. Las más utilizadas para el teatro de sombra y nos facilitan el conocimiento del personaje. La silueta se hace con el perfil y ofrece un alto grado expresivo. Podríamos distinguirla en 4 tipos principales de figuras planas. La primera sería la silueta negra. Esta figura promueve una gran expresividad gracias al contorno. Crea la sombra completa de la figura sin perforaciones. Puede hacerse con cartulina, madera. La cartulina suele ser de mayor facilidad para el corte y el movimiento. La madera ofrece gran rigidez y sirve para figuras más grandes. Tenemos que conseguir que sean estables y no balanceen. La segunda sería la silueta con perforaciones, más complicada. Combinan la sombra negra con la luz del interior de la figura. Se consiguen perforando y realizando ese vaciado que dejará pasar la luz o que podemos cubrir con materiales transparentes de colores, como celofán, acetatos y otros que provoquen la semitransparencia como telas de distintos tipos de grosores. La tercera forma serían las siluetas móviles. Posee una gran expresividad. Además, con las articulaciones y deslizamiento podemos humanizar la figura, pero son difíciles de construir. Los materiales que se van a utilizar son opacos, flexibles y resistentes. Si nuestra figura las vamos a construir con perforaciones, tendremos que controlar qué ocurre con ella cuando realizamos ese movimiento. Puede ser un problema que nos cubra alguna pieza dejándola negra completamente, o puede ser un movimiento mágico donde aparece algún rasgo de nuestro personaje o deja verse otro. Y por último, las siluetas transparentes. Podemos realizar figuras totalmente translúcidas, utilizando acetatos, plásticos rígidos, para lograr ese efecto. Puede elegir entre acetatos de colores preestablecidos u optar por los transparentes y personalizarlo con la pintura que prefiera. Para darles color, te recomiendo utilizar lacas translúcidas, lo que nosotros le llamamos lacas de bombilla, o marcadores indelebles que permiten que la luz pase a través de ellos y que sea duradero en el plástico. Mi consejo es hacer un boceto
de papel primero y luego incluir la figura en el acetato. De esta forma podrás darle color a tu creación de manera más precisa. Hay que tener en cuenta que estas figuras son un poco difíciles de construir y requieren materiales más costosos que no suelen estar por casa. Además, si deseas incluir elementos móviles en tu creación, tendrás que tener en cuenta que los resultados pueden no ser los esperados y que pueden resultar complicados para esconder los mecanismos. Para crear tus propias siluetas de sombra existen muchas opciones diferentes, desde materiales simples como cartulina y tijera hasta materiales más elaborados como madera, plástico, alambre o tela. La clave es conseguir una buena silueta que contraste con el fondo de la pantalla, de manera que el público pueda verla con claridad y que no tenga dificultad en distinguir si es un objeto, una figura humana o un animal. Una silueta es el perfil externo de un objeto opaco que retiene la luz y se utiliza para crear personajes o títeres en el teatro de sombra. Es un elemento esencial en este tipo de teatro. Pero, ¿te has preguntado de dónde viene la palabra silueta? ¿Sabes por qué se llama silueta a las imágenes o dibujos en los que solo se ve el contorno de una persona o cosa? Pues resulta que todo esto viene de un político francés de finanzas llamado Étienne de Silhouette, o algo parecido. En el año 1759, él fue el encargado de intentar equilibrar los presupuestos del Estado mediante medidas como reducir pensiones, recortar el gasto público y promulgar medidas de ahorro duras, lo que le enemistó con el Parlamento y con el pueblo. Su austeridad y tacañería provocaron la aparición de una moda a la silhouette, como calzones sin bolsillo, sombreros sin adorno. Con el tiempo, la palabra silhouette se usó para referirse al perfil o contorno de una figura, retrato mucho más económico que los pintados a color. Sus enemigos llamaron a estos retratos a la silhouette, de manera despectiva. Pues bien, poco tiempo después, todo el mundo en Francia empezó a usar la palabra silhouette para referirse a este tipo de dibujo, y en el siglo XIX se propagará en otros países derivando en la palabra silueta. ¿Quién hubiera pensado que esto venía de un político y sus retratos económicos? Pues bueno, con este pequeño detalle finalizamos el episodio de hoy. Ya sea con siluetas negras, perforadas, transparentes, móviles o corporales, el teatro de sombra sirve para descubrir nuevos métodos educativos y moldear la expresividad de los pequeños. El teatro de sombra da una opción de divertirse lejos de las pantallas. Ya sabemos por qué se le llama silueta a la silueta y cómo se llama el acto reflejo de asociar mentalmente figuras, lo que se denomina pareidonia. Pues bien, ya conocemos muchas de las características de nuestros títeres de sombra, pero en el próximo capítulo vamos a saber diferenciar todos los tipos de títeres que existen. Vamos a darle un repaso a los tipos de títeres. Si crees que te puede interesar los siguientes capítulos que están por llegar, suscríbete por el canal que nos escuche. Puedes encontrarnos en nuestra web y en redes sociales. Entra en alasombritas.com. Actuamos en España, somos una compañía de títeres, de teatro de sombras naturalmente. Si quieres ver uno de nuestros espectáculos en directo, consulta nuestra agenda en alasombritas.com/agenda y apúntate al Club del Espectador de A la Sombrita. Solicítanos 2 invitaciones para la función que quieras, como regalo de bienvenida y así podernos conocer. Inscríbete gratis en alasombritas.com/club de amigos y te avisamos cuando actuemos cerca o en tu provincia. Invitaciones limitadas. Date prisa. No olvides dejarnos tu comentario y preguntas. Hasta el próximo episodio. Gracias por estar ahí. Que pases un buen día.